Y para empezar, un poco de contexto sobre quiénes somos, ¿no? Y desde dónde miramos este fenómeno o este cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿sí? En Tandem somos una consultora especializada en Decision Management. Ayudamos o acompañamos, mejor dicho, a las organizaciones a tomar más y mejores decisiones a un menor costo. Y lo hacemos de diferentes formas. Y a veces acompañamos en decisiones puntuales y otras veces acompañamos desarrollando las capacidades organizacionales internas, ¿sí? Para conectar la estrategia, los procesos y las personas en torno a las decisiones de la compañía. Y a lo largo de estos años hemos acompañado a más de 250 clientes alrededor de todo el mundo, así que desde este lente es que hoy miramos, estamos mirando este fenómeno que está aconteciendo. Para empezar, cada revolución tecnológica vino acompañada de un cambio profundo en la forma en que operamos y decidimos en las organizaciones, ¿sí? En la era industrial, el foco estaba en eficiencia operativa, jerarquías claras, procesos estandarizados, escala. En la era digital, el desafío pasó a ser la velocidad y la adaptabilidad, ¿sí? Las organizaciones se volvieron más ágiles, había ya equipos autónomos, decisiones un poco más distribuidas en la estructura. Y hoy estamos entrando en esta era de la inteligencia artificial que nos invita a dar un paso, yo creo, aún más profundo quizás que en las otras transiciones, ¿sí? Ya no se trata solo de movernos más rápido, sino de decidir mejor, ¿sí? Combinando el juicio humano con la potencia que hoy nos ofrecen todos los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Y aunque las distintas eras conviven, ¿sí? Las organizaciones que se estén animando, que se están animando actualmente a revisar cómo deciden a la luz de lo que esta nueva era ofrece, son las que están empezando a marcar la diferencia, ¿sí? Y a liderar este camino. En definitiva, esta nueva era, o sea, la ventaja competitiva es que estamos viendo es que ya no depende únicamente de la tecnología que usamos, sino de cómo decidimos de manera conjunta para capturar todo el valor que la tecnología ofrece, ¿sí? Así podemos impactar positivamente en los resultados, pero es cómo trabajamos de manera conjunta con la tecnología para capturar todo su valor. Y cuando miramos lo que está pasando en el mundo hoy, vemos que el 75% de las organizaciones ya adoptó inteligencia artificial en alguna de sus funciones, pero solo el 21% rediseñó la forma en la que opera para capturar el verdadero valor de la tecnología. Es decir, que muchas empresas están usando tecnología de punta, pero podemos decir que con procesos y flujos de decisión que quizás quedaron viejos, ¿sí? Y además los estudios nos muestran que las organizaciones que rediseñan la forma de operar logran capturar hasta 5 veces más el valor financiero de las que no lo hacen, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá no se trata de usar inteligencia artificial porque sí, sino de repensar los flujos de trabajo, los flujos de decisión para que la inteligencia artificial esté realmente al servicio de la estrategia, al servicio de nuestros objetivos estratégicos, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde van las organizaciones en esta nueva era de inteligencia artificial? ¿Cómo se empiezan a delinear, ¿no? ¿Qué patrones vemos? Y cada vez más vemos que las que están marcando las diferencias y las que están liderando este camino no lo hacen por la tecnología que usan, sino justamente por cómo están rediseñando la forma de operar para funcionar como sistemas vivos, donde los humanos y la inteligencia artificial se integran para potenciarse mutuamente, ¿sí? Y cuando observamos más en detenimiento lo que están haciendo, aparecen algunos patrones o características comunes a tener en cuenta, ¿sí? Y esto es que principalmente son organizaciones que ponen la decisión en el centro, ¿sí? Y diseñan sus estructuras alrededor de los momentos donde se crea valor para la compañía. Son organizaciones que están colaborando de forma integrada entre humanos y agentes, ¿sí? Como decíamos antes, como combinando el juicio humano con la velocidad de las máquinas. Que también alinean sus decisiones a un propósito común orquestado, ¿sí? Donde cada área, cada sistema, cada agente contribuye al mismo objetivo global y no local de cada una de las funciones. Que además también aprenden en el flujo de trabajo, ajustando continuamente los modelos. Hay un aprendizaje constante
basado en la evidencia y en los resultados del modelo. Y además que generan las condiciones y los mecanismos para cultivar esta confianza como sistema, no únicamente como valor, llamémosle blando de la compañía, sino como algo que se diseña, así como la confianza se diseña con reglas claras, con datos compartidos, con una autonomía definida, ¿sí? Entonces, en definitiva, las organizaciones del futuro no serán las que más tecnología tengan o más tecnología adopten, apliquen, sino las que mejor integren a las personas y a la inteligencia artificial para decidir con propósito y con velocidad, ¿sí? Entonces, para poder capturar el valor de estas nuevas tecnologías, hay que poner el foco en cómo la organización decide, y eso implica revisar desde distintos modelos, implica revisar los distintos modelos que dan forma a estas decisiones, ¿sí? Y desde Tandem observamos 4 grandes modelos o 4 grandes palancas a revisar, ¿sí? El primero es el business model, el modelo de negocio, que es donde se define dónde se va a crear valor, ¿sí? En qué capacidades organizacionales se juega mi ventaja competitiva. El modelo de estructura, ¿sí? De organización, cómo se organizan a las personas, los equipos, los agentes alrededor de estos flujos de decisión, ¿sí? El modelo de gestión, que define las rutinas, los espacios y las reglas de juego donde se toman todas estas decisiones. Y por otro lado, el modelo de personas, ¿sí? Que habilita a las personas a decidir mejor, a desarrollar nuevas skills, a adoptar nuevas formas de colaboración y de confianza con estos agentes de inteligencia artificial. Entonces, como vemos, cada uno de estos modelos está siendo desafiado en mayor o en menor medida. Por eso es que realmente creemos que el cambio no es solo tecnológico, sino también organizacional. Y tiene que ver con qué tan preparados estamos para dejar que los humanos, los datos, los agentes, los algoritmos actúen todos como en un mismo, en un mismo sistema, ¿sí? Y si empezamos por el modelo de negocio, el primer paso es entender que no se trata de cuánto usamos inteligencia artificial, sino de dónde la aplicamos para generar esa ventaja competitiva, ¿sí? El foco estratégico no está en tener más, sino en dirigirla hacia las capacidades, a las decisiones que realmente definen la ventaja de mi negocio, de mi organización. Si no definimos esas capacidades, probablemente invertimos mucho para parecer modernos, para parecer que estamos usando la tecnología, pero no necesariamente para ganar con eso que nos hace únicos, con eso que nos hace inigualables, ¿sí? La inteligencia artificial no crea ventajas solo por estar presente y solo por decir que estoy usando inteligencia artificial, sino por realmente amplificar lo que ya hace única a mi organización, ¿sí? Si la aplicamos en lo que no es estratégico, ganamos eficiencia, sí, seguramente, pero no la ventaja competitiva que estamos buscando. Y si la aplicamos mal en esas capacidades estratégicas que nos definen, corremos un riesgo muy grande, ¿sí? Muy, muy, muy grande. Entonces, solo cuando la inteligencia artificial se aplica en capacidades centrales y diferenciadoras de mi compañía, ahí aparece la ventaja competitiva real de estar usando esto, ¿sí? En definitiva, el mensaje es que no todas las aplicaciones de inteligencia artificial valen lo mismo. Lo que diferencia a las organizaciones que deciden mejor no es cuánto invierten, sino dónde la aplican para potenciar las capacidades que verdaderamente mueven la aguja de mi negocio, ¿sí? Por otro lado, lo que estamos viendo es que muchas empresas están integrando inteligencia artificial como una capa encima del negocio, sin repensar el modelo de valor, ¿sí? En estos casos lo llamamos como AI on top, ¿sí? AI por encima. La inteligencia artificial se suba como un accesorio que mejora algo puntual, pero no cambia cómo fluye la decisión ni el aprendizaje. Sigue habiendo sistemas fragmentados, decisiones lentas, datos desconectados entre sí. En cambio, las organizaciones que más vemos que están capturando el valor hoy en día son las que ponen las decisiones y los datos en el centro de su forma de operar, que rediseñan el negocio con una lógica de valor primero y ahí integran AI desde el origen, ¿sí? Como parte nativa y viva del sistema. Y ahí es donde los agentes colaboran con las personas, los flujos se conectan y el aprendizaje empieza a ocurrir en tiempo real, ¿sí?
Y lo que creemos es que en definitiva no se trata de usar AI o inteligencia artificial para decidir, sino de decidir ya con inteligencia artificial. Y cuando las decisiones, los datos se integran de esa manera, la estructura también tiene que cambiar. ¿Sí? El desafío pasa ahora también por hacer cómo nos organizamos, ¿sí? Cómo organizamos a las personas, a los equipos, a los agentes alrededor de esos flujos de decisión. En las organizaciones que estamos viendo más efectivas hoy, lo que cambia no es el organigrama, sino ya cómo fluyen las decisiones, o sea, pasando de estructuras jerárquicas, donde cada decisión sube y baja niveles, a sistemas donde los equipos, los datos y los agentes están conectados por un mismo flujo de valor. ¿Sí? En el modelo tradicional lo que vemos es que decidir tarda demasiado, ¿sí? Hay muchas quizás manos o personas en el camino, las responsabilidades se suelen diluir. En cambio, en los nuevos modelos que se están integrando por decisiones ya y no por funciones. Operan sobre una plataforma común que van conectando los datos, los modelos y las reglas, permitiendo que estas decisiones sean más rápidas, sean más claras y sean más automáticas. ¿Sí? En este camino también lo que vemos es que las estructuras se están aplanando y dejando de diseñarse por niveles para pasar a este diseño por flujos de decisión. Entonces, la ventaja ya no está en quién controla a más personas, sino en quién orquesta mejor toda esta inteligencia colectiva, ¿no? Entre humanos y agentes. Siguiente es que en todo proceso de decisión intervienen distintos roles, ¿sí? En mayor o menor medida. No es una sola persona decidiendo, sino un grupo de personas que colabora desde distintos lugares. Está quien recomienda, que es quien construye la propuesta, analiza las alternativas, plantea una recomendación clara sobre qué hacer y por qué. Está quien aprueba, que puede vetar o aprobar desde su mirada técnica, financiera, regulatoria, una decisión o una alternativa, mejor dicho. Y quien aporta información para enriquecer la recomendación, ¿sí? Con conocimiento claro o específico de cada una de las áreas. Por otro lado, también está quien ejecuta, ¿sí? Quien performa la decisión, que es quien la lleva adelante, ¿sí? Y hace su seguimiento y el monitoreo de su impacto. Y finalmente está quien decide, que es quien asume la responsabilidad final por el resultado. ¿Sí? Cada uno cumple una función distinta, y cuando estos roles funcionan bien en conjunto, la calidad de la decisión mejora exponencialmente. Y hasta ahora todos estos roles, como ya sabemos, ya fueron y eran realizados por personas. ¿Sí? No había duda en ese aspecto. Pero eso está empezando a cambiar. Y hoy la inteligencia artificial comienza ya a intervenir en algunos de estos roles para potenciarlos, ¿sí? Potenciándolos. Entonces, lo que vemos es que en los roles de recomendar o aportar input, información, la inteligencia artificial analiza millones de datos, detecta patrones, propone escenarios, alimenta conversaciones con evidencia, ¿sí? En los roles de ejecutar o de aprobar, lo que vemos es que la inteligencia artificial acelera validaciones, automatiza tareas, permite actuar con mayor velocidad dentro de los marcos definidos por las personas. Y en el rol de decidir, la adopción avanza con más cuidado, no por falta de capacidad técnica, ¿sí? O tecnología, digamos, sino más por la confianza, la ética y la responsabilidad que ese rol implica. ¿Sí? El accountability todavía está mayormente en el humano, ¿sí? Aunque esa frontera también ya empieza como a moverse. ¿Sí? Entonces, hoy empezamos a ver estos beneficios que trae la inteligencia artificial en 3 dimensiones, ¿no? Lo que vemos es muchísima mayor capacidad de análisis, ¿sí? Mucha más velocidad de análisis y además menos sesgos en el proceso de decisión, ¿sí? Porque tenemos criterios uniformes, eliminando los sesgos más emocionales y la subjetividad en la evaluación de las alternativas y la decisión en sí. Entonces, en definitiva, la calidad de la decisión se multiplica abismalmente cuando combinamos el criterio humano con la capacidad exponencial que la AI, que la inteligencia artificial nos ofrece.
Y si vemos esto en un ejemplo concreto, o sea, pensemos en un caso concreto de decisión de ajuste de precios, ¿sí? Antes las personas buscaban datos, corrían Excel, pedían aprobaciones, cargaban cambios y análisis manualmente. Hoy con inteligencia artificial los datos llegan en tiempo real. La inteligencia artificial simula escenarios, recomienda opciones, aprueba los cambios que cumplen ciertas reglas, ejecutándolas automáticamente. Y las personas solo intervienen en excepciones concretas y cuando se superan ciertos límites o criterios, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué vemos? Vemos el mismo flujo de decisión, pero nuevos ritmos y nuevos roles, nueva colaboración de roles en el medio. Y si antes veíamos cómo los roles funcionaron juntos, ahora vemos cómo varía esa colaboración también según el tipo de decisión que estamos tratando, porque no todas las decisiones son iguales. Hay decisiones más estables y predecibles y por el contrario hay otras que tienen mucha incertidumbre y por eso la integración, la colaboración entre humanos e inteligencia artificial tampoco es igual en todas las decisiones. En decisiones inciertas o nuevas, donde hay más ambigüedad y necesitamos criterio y contexto, el humano lidera y la inteligencia artificial sigue asistiendo, aporta datos, escenarios, análisis, pero la interpretación y la decisión es humana. A medida que las decisiones se vuelven más conocidas y repetitivas, la inteligencia artificial puede proponer alternativas e incluso ejecutar partes de ese flujo de decisión, mientras el humano obviamente supervisa y valida. Y en decisiones que son altamente estables y predecibles, ¿sí? La inteligencia artificial puede ejecutar casi end-to-end. Y el rol humano se desplaza únicamente a definir reglas, a monitorear las excepciones o a ajustar y a retroalimentar ese mismo modelo, ¿sí? Entonces, el desafío no es automatizar o no automatizar, sino encontrar ese punto justo entre la colaboración humano-agente, ¿sí? Y a medida que aumente ese grado de automatización, el rol humano migra, ¿sí? Como del control directo a esta supervisión, digamos, más estratégica de todo el proceso, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos que podemos encontrar de lo que fuimos viendo y trabajando es, por ejemplo, cuando tenemos que decidir sobre la planeación de la fuerza laboral, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial consolida, arma escenarios, pero el líder decide, ¿sí? En los casos de decisiones de atracción de talento, ¿sí? La inteligencia artificial puede leer currículums, cruzar requisitos, hacer un cruce histórico, sugerir también preguntas, guías, pero el manager valida y elige también, ¿no? Ahora, cuando hablamos de administración de personal, ¿sí? Temas más administrativos, aprobar vacaciones, cambios de turnos, beneficios, ahí ya hay un motor de reglas de las que los agentes ya aprueban o no aprueban y ajustan, toman decisiones. Y las personas, o sea, solo ven las excepciones cuando esas reglas se pasan, ¿sí? Entonces, ahí algunos ejemplos también de cómo combinar y estos ejemplos de colaboración humano-gente, ¿sí? Como cierre, acá lo que vemos es que la inteligencia artificial no reemplaza a los roles, sino que los transforma, ¿sí? Redefine cómo colaboran entre sí para que podamos decidir más rápido, para que podamos decidir mejor, con mejor evidencia, con mejor criterio y siempre a un menor costo, ¿sí? Los humanos pasamos en este rol a supervisar, a validar y a orquestar toda esta red. Por otro lado, hoy vemos que en las organizaciones más avanzadas no es que se reúnan más, sino que también están empezando a cambiar los patrones de gestión, ¿sí? Algunas están pasando de esperar al comité mensual para revisar y tomar decisiones a tener sistemas y equipos que detectan, deciden y ajustan en tiempo real, ¿sí? Al mismo tiempo que la información y que la inteligencia artificial propone. La tecnología y la información en tiempo real te invita a tener mejores loops, ¿no? En este sentido, de rutinas de gestión que monitorean el presente, aprenden, ajustan antes de que crezca el problema, antes de esperar hasta una reunión mensual. Entonces, lo que vemos es que para ciertas decisiones, las reuniones dejan de ser el lugar donde se decide para convertirse en espacios que orquestan decisiones continuos.
en esta misma línea aparece una señal, se analiza, se actúa, se decide y se aprende sobre esa decisión tomada, ¿sí? La información fluye siempre y el management, los líderes tienen que rediseñar estos rituales para que las decisiones se activen cuando importan, cuando hay que tomarlas y no semanas después, ¿sí? Las rutinas ya no pueden esperar al calendario, sino que no todas, ¿sí? Todas las decisiones no pueden esperar el calendario, sino se tienen que ir guiando más por las señales que la información y que la inteligencia artificial nos va ofreciendo, ¿sí? Y como hablamos anteriormente, o sea, no, esto no aplica para todas las decisiones. Obviamente es un balance, se define y se ajusta en función de las decisiones que necesitamos tener y de la colaboración y de el tiempo, el timing que cada decisión requiere, ¿sí? El otro cambio clave que estamos viviendo es en cómo controlamos, ¿sí? En lugar de revisar cada paso del proceso, las organizaciones líderes están diseñando estos guardarrails que aseguran el rumbo y avance sin frenar la ejecución, ¿sí? La confianza ya no se revisa al final, no se controla al final o en determinadas instancias, sino que se programa dentro del mismo flujo de decisión. Y la inteligencia artificial lo que te permite es detectar estos riesgos y outliers en tiempo real. Entonces, en vez de que los líderes revisen todo, pasan a supervisar de nuevo solo lo que realmente informa, lo que se va del framework definido, ¿sí? Las reglas no viven ahora en un manual, sino que viven realmente en el sistema, ¿sí? Si una decisión cumple las políticas, límites y criterios definidos, fluye, ¿sí? Si no, se dispara una alerta y el humano interviene ahí por excepción. Y algo que venimos aprendiendo hace algunos años es que el mejor desarrollo no ocurre solo en un aula o en un curso, ¿sí? Tenemos modelos aceptados de desarrollo como el 70-20-10 o el modelo de las 3C de experiencia, exposición y educación, que ya nos mostraron que la mayor parte del aprendizaje, el aprendizaje real, ocurre en la práctica, ocurre en la experiencia, ¿sí? Enfrentando situaciones reales, tomando decisiones, reflexionando sobre ellas, ¿sí? Y hoy estamos viendo que la inteligencia artificial lleva eso al siguiente nivel, ¿sí? Integrándose en el día a día y actuando como un coach silencioso y no tan silencioso, pero que observa, sugiere, hace preguntas, da feedback, acompaña en tiempo real y con datos reales más objetivos a las personas, además de ser completamente personalizado a lo que la persona necesita, ¿sí? El aprendizaje deja de estar afuera del trabajo o buscar otras asignaciones y se vuelve parte natural de la acción del día a día de las personas, con este agente dándote feedback en tiempo real, en cada decisión, en cada interacción, en cada error. Se convierte en una oportunidad para aprender y mejorar en el momento, ¿sí? En una llamada, por ejemplo, a un cliente en un call center, la inteligencia artificial puede no solo recomendarte acciones a hacer en esa misma llamada, sino posterior a la llamada, te puede dar feedback para decirte en función de de tus oportunidades, digamos, de lo que estás trabajando, desarrollando, o sea, cómo te fue en esa conversación y dar feedback concreto, real, con acciones de mejora, ¿sí? Entonces, la IA está llevando a otro nivel el elemento clave del aprendizaje, el elemento más valioso del aprendizaje, que es la experiencia. Y finalmente, para que todo este modelo funcione, no alcanza únicamente con tecnología, ¿sí? El verdadero acelerador es cómo nos comportamos los humanos al decidir junto con la inteligencia artificial. Y acá el cambio más grande es cultural, porque pasamos de controlar todo a confiar y colaborar con los sistemas. Entonces, lo que a mí me parece más relevante es cómo construir esa confianza y esa colaboración, porque no se genera sola. La confianza se construye con el tiempo, se tienen que dar ciertas condiciones para que este vínculo crezca, ¿sí? Y en esas condiciones vemos que los líderes tienen que poder explicar cómo y por qué se decide. Tienen que poder estar abiertos a lo que la inteligencia artificial puede ver y nosotros no podemos ver. Tienen que poder compartir la responsabilidad con los sistemas y hacer que la IA no sea tabú en la organización, que no esté solo detrás de escena, sino que se muestre, que se explique, que se comparta, ¿sí? También se requiere curiosidad, aprendizaje continuo, o sea, seguir en esta línea de probar, iterar, ajustar, como venimos haciendo, pero ahora con un copiloto que te cambia las reglas del juego y te acelera este ciclo por completo, ¿sí? Es importante que los líderes vayan modelando los comportamientos y diseñando estas condiciones para que esto suceda.
Entonces, en cada uno de estos modelos vimos lo mismo. Esto no es solo tecnología, es rediseñar cómo creamos valor, cómo nos organizamos, cómo decidimos y cómo aprendemos. Nosotros trajimos estas ideas que fuimos aprendiendo como un primer paso para empezar a reflexionar, explorar hacia dónde queremos ir como organización y cómo operar y decidir en este nuevo contexto en el que estamos, ¿sí? Y como cierre, nos parece importante también reforzar que la tecnología va a seguir avanzando y cada vez más rápido. Lo que no cambia es nuestra meta, que es decidir mejor, decidir más rápido y a un menor costo. Entonces, si construimos las organizaciones para eso, ¿sí? Si las diseñamos con ese objetivo en mente, cada ola tecnológica no va a ser más que un impulso, no va a ser una distracción, nos va a dar ese impulso hacia adelante, ¿sí? La verdadera ventaja competitiva ya no es tener únicamente inteligencia artificial, sino es en cómo decidimos con ella, en saber decidir con inteligencia artificial. Así que hasta acá todo, hasta acá llegamos.